Estoy en la zona del muelle donde salen los ferries hacia la isla de Robben. Esta isla es conocida porque fue donde estuvo preso durante 18 años Nelson Mandela. Estoy seguro que hay muchas personas que no saben quién fue Nelson Mandela, pero no se preocupen, porque en este capítulo vamos a descubrir juntos cuál fue su historia y cuál fue el legado que nos dejó. Bueno, el primer dato que les voy a dar de Nelson Mandela es que estuvo preso durante 27 años y 18 años en la isla que visitaremos el día de hoy. No estuvo preso por ser un delincuente, él estuvo preso por luchar por los derechos de igualdad de la población en Sudáfrica. Sin embargo, los jueces de la época lo acusaron de sabotaje, de espionaje, lo acusaron de querer dar un golpe al país, lo acusaron de muchas cosas que no eran ciertas y por eso tuvo una condena a cadena perpetua y estuvo a muy poquito de tener la pena de muerte. El día de hoy y en esta historia la verdad es que nos vamos a salir un poco de los protocolos del turismo y conoceremos realmente la historia de una persona que para mí es una persona de otro planeta, Nelson Mandela. El viaje a la isla de Robben dura 40 minutos. El valor del ticket ida y vuelta cuesta alrededor de $40. Tienes que llevar tu pasaporte o algo que te identifique. Tienes que tener paciencia, ya que es mucha gente la que viaja y las filas tardan varios minutos. Ya estoy sentado en el ferry que nos lleva a la isla Robben. Es todo un protocolo para ingresar al ferry. Al comprar la entrada, antes de entrar tienes que pasar un protocolo de seguridad, luego de eso comprar la entrada, tienes que pasar tu pasaporte o ID y luego de eso viene un segundo control donde también tienes que pasar tu entrada y tu ID o pasaporte. Mucha seguridad antes de abordar este ferry. Me vine acá a la proa del barco. Hay una pista hermosa, desde acá ya se ve la isla de Robben. El viaje no es tan largo, es un viaje cortito. Me pongo a pensar el viaje que para uno tal vez no es tan largo. Para Nelson Mandela, o sea, ir viajando y entender que te va a quedar ahí, no sabes si para toda la vida, porque fue condenado a cadena perpetua, estuvo a punto de ser condenado a la pena de muerte, por lo tanto él no tenía retorno. Yo compré un ticket ahora y lógicamente es un ticket de ida y de vuelta. Él no compró un ticket de ida y de vuelta, él solamente venía acá y no sabía qué iba a pasar con él. Una locura, me pongo a pensar en eso cuando estaba sentado en la parte interior del ferry. ¿Qué estaba en la cabeza de ese ser humano cuando lo traían a esta isla a cumplir condena? Llegando a la isla, todo es dirigido por personas que estuvieron detenidas aquí y relatan los duros momentos vividos en esa época. Cuando llegamos, y si lo notan en las imágenes, una persona gritaba en inglés: "Los amo, vengan conmigo". Me subí al bus y él comenzó a relatar que estuvo detenido junto a Mandela en 1977. En ese momento hubo un silencio en ese bus. Nos habló de muchas cosas, pero hay algo que me emocionó y habla de lo importante de las cosas simples, que bajo las circunstancias que ellos vivieron,
las valoraron aún más. Él dijo: estoy seguro que nunca piensan en la comida, porque es algo que sí o sí está, pero cuando estás aquí dentro, la valoras más, sobre todo cuando te dan las sobras de los perros. Entonces, no importa cuán rico o pobre seas, la comida de tu madre es la comida de tu madre. Y cuando ella la pone en la mesa frente a ti, tú te lanzas con el corazón a comer, porque tiene ese sazón de ella y sabes que tu padre trabajó duro para que esté ahí en la mesa. El nombre de este amigo es Moudice. Es una leyenda quien también luchó por los derechos de las personas. Aquí nos relata que en el tiempo de la lepra, como no había mucho conocimiento, a los leprosos los traían a este lugar, esperaban a que murieran y los enterraban. Cuando me bajé del bus y terminó el tour, lo único que se me ocurrió decirle fue: te amo, hermano. A lo que él respondió: yo también te amo. Hay bastante viento y estoy seguro que también se preguntan qué fue el apartheid. En una definición pequeña, fue un sistema de segregación racial en Sudáfrica. Apartheid en lengua africana significa separación o apartamiento. Este apartamiento o el apartheid lo impuso el Partido Nacional. Ellos llegaron al poder en 1948. Este gobierno propugnó una política de Estado ideológica donde las personas de origen racial diferentes, o sea, blancos y negros, no podían convivir en igualdad y armonía. Bueno, entre medio de los pasillos de la cárcel les pongo unos ejemplos del apartheid. Por ejemplo, las escuelas de blancos no podían compartirla con negros, los negros no podían ir al colegio de blancos. Habían restaurantes que eran exclusivamente de blancos y otros restaurantes que eran de negros. El transporte público era especial para blancos y había a veces transporte para los negros. El 80% de la población de Sudáfrica durante toda su vida ha sido de origen negro, indio, chino y mestizos. Y ese 80% no lo pasó bien y no tenía la igualdad de condiciones que tenían los blancos, que eran el 20%. Era muy joven cuando Nelson Mandela comenzó su vida política. Apenas tenía 20 años. Se involucró en el Congreso Nacional y logró formar la Liga Política Juvenil. Y de ahí se hizo presidente de esa liga. Durante los años que estuvo preso, no se echó a morir. Y él continuó luchando. Comenzó a aprender de otras personas y reflexionó en base a esas experiencias. En esta cárcel lo pasó increíblemente mal. Sufrió humillaciones físicas, trabajos forzados. Todo lo peor que un ser humano puede vivir en una cárcel, lo vivió Nelson Mandela en esta cárcel. Pero todo este sufrimiento terminó en el año 1990, cuando salió en libertad. ¿Cómo se terminó todo esto? El mundo puso una presión fuerte sobre el gobierno sudafricano, bloqueándolo y sancionándolo. Entonces no les quedó más que soltar el poder y dejar de hacer las tonteras que hacían. Y desde ahí, Sudáfrica se liberó de este gobierno nefasto que tenía al país 100% dividido. Y de aquí vinieron puras cosas buenas. Salió en libertad en el 90, en el año 1993 fue galardonado con el premio mayor, el Premio Nobel de la Paz. Luego de eso, se convirtió en el primer presidente negro
que tuvo Sudáfrica. Un año después terminó sus estudios y se convirtió en un abogado. Pero esperen un poco, recordemos que Nelson Mandela estuvo preso durante 27 años, 18 años en esta cárcel donde estamos ahora. La pregunta es, ¿quién luchaba por él cuando él estaba dentro de la cárcel y lógicamente censurado, no podía hablar, no existía esos 27 años? ¿Quién luchaba por él? Su esposa Winnie Mandela, que durante todo el tiempo que él estuvo detenido, luchó contra el apartheid y también a favor de la liberación de su esposo. Para cerrar este capítulo me gustaría citar una frase del gran Nelson Mandela. Espero que le haga sentido. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Que esté muy bien, amigos en viaje.